La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Hoy vamos a hablar sobre la timidez en los niños. ¿Cómo podemos ayudarlos a vencerla para que se relacionen mejor? Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta estamos con nuestra entrevistada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a Teresa Galeano. Ella es máster en psicología y es psicoterapeuta. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el tema de la timidez de nuestros hijos, el timidez sobre todo en los niños, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las causas de la timidez y cuáles son esas manifestaciones? Bueno, las causas pueden ser varias, ¿verdad? Pueden ser chicos muy sobreexigidos en la casa, que tienen que hacer todo correctamente. Entonces, como que se inhiben socialmente porque tienen miedo a dar respuestas equivocadas. Claro. Hay algunos niños que también por genética, algunos de los padres también fue o es tímido y no solamente... Forma parte de su temperamento ya, ¿verdad? Forma parte de su temperamento y entonces eso le cuesta y hay que trabajar eso con el chico, ¿verdad? Claro. Y yo siempre digo, hay dos tipos de timidez, ¿verdad? Hay chicos que son, que para mí son los que realmente son los verdaderos tímidos, que son tímidos en cualquier contexto, ¿verdad? Okay. Que son tímidos hablando con sus compañeros, que no expresan. En todos los luego, ámbitos. Claro, que no solamente son tímidos porque tienen que pasar al frente a hablar o porque les hace una pregunta a la profesora, sino que son tímidos y le llamamos más bien inhibidos sociales, ¿verdad? Claro. Que no pueden interactuar con otros chicos por su temperamento o por otras variables. A veces también el maltrato verbal o físico es una de las variables que hace que el chico sea tímido. O quieren decir una cosa y por timidez no la dicen y dejan que la avasallen o dejan o permiten ciertas situaciones con las que ellos no están de acuerdo. O sea, y también eso va acumulando experiencia. Claro. Y entonces el niño cada vez se inhibe más. Sí, y ¿verdad? se encierra más en su mundo. Y se encierra también, en su ¿verdad? mundo y no permite que tenga interacción o intercambie ideas por ese miedo al que van a decir si él dice tal o cual cosa, ¿verdad? En ese caso estamos hablando de una timidez que ya es nociva, ¿verdad? Que es una timidez que ya el chico, digamos, lo lleva a todos los ámbitos y es una timidez que nos tendría que llamar la atención a los padres para detectarlo y trabajarlo, ¿verdad? Y tiene que el chico, para darle unos tips a los padres, tiene que poder expresar sus emociones. Tiene que poder contar lo que hizo en el colegio, tiene que poder también interactuar con otros chicos, ver que le vas a buscar al patio, le vas a buscar del fútbol y le ves interactuando, le ves integrado al grupo. No siempre ¿verdad? separadito Claro, del grupo. ese es el chico que nos tendría que llamar la atención, Sí, ¿verdad? sí, El que sí. está separado, el que está de alguna manera, que él mismo se autoexcluye, ¿verdad? Porque tiene miedo al que dirán o por otras variables que pueden ser más profundas, ¿verdad? Como Claro. te dije, el maltrato verbal, el maltrato físico, también pueden ser causas de una timidez ya más profunda. Para el abordaje de los chicos tímidos hay que involucrar en primer lugar a la familia, ¿verdad? Es la familia la primera contención y la que le va a ofrecer la primera ayuda. Pero tenemos un material preparado al respecto. Perfecto. Y a la vuelta hablamos Genial. sobre el tema. Veamos ese material. Timidez infantil, la importancia del entorno familiar.
La familia es el pilar más importante en el que se apoya el menor durante su infancia, de modo que todo lo que ocurre en el hogar puede influir en el desarrollo posterior de su carácter y de sus cualidades, entre ellas ser más o menos extrovertido o tímido. Un entorno propicio para superar la timidez es aquel donde proporcionan al niño seguridad y estabilidad emocional, tranquilidad y muestras físicas de afecto frecuentes como abrazos o besos. La timidez del niño puede vencerse en un entorno familiar seguro, pero sin sobreprotección. Un ambiente seguro, pero sin sobreprotección. Sí. Hacen la salvedad, ¿eh? Sí, yo creo que también el darle afecto, demostrarle afecto a los chicos Sí. en la primera infancia les da mucha seguridad. Claro que ¿verdad? sí, seguro. Les da seguridad, les da esa capacidad también de poder interactuar con los otros y de poder dar afecto también a los otros a través de palabras o a través de abrazos. Entonces hay que tener en cuenta eso, incluso cuando me cuentan algunos padres en su historia de vida que su papá o su mamá eran muy fríos con ellos, ¿verdad? Que buscan romper ese patrón de repetición con sus hijos y que buscan darle ese afecto, ese abrazo, ese cariño, para que de alguna manera ellos sientan lo que ellos no sintieron cuando eran pequeños. Claro, y para medir un poco la trascendencia de fomentar esa apertura de los chicos tímidos, también se van trasladando todas esas carencias también en la juventud y en la adultez. Hay adultos que todavía siguen sin poder vencer todos estos problemas que ya se deberían abordarse y solucionarse a lo mejor ya en la adolescencia o en la infancia, ¿verdad? Si los yo padres sobre se hicieran todo creo cargo. que si en la niñez y en la adolescencia no se abordaron estos temas de la timidez, luego sigue en el ámbito de trabajo o en el ámbito ya sea universitario, les cuesta muchísimo hablar en público, Sí. les cuesta exponer, Expresarse. ni qué decir, Sí. interactuar con otros compañeros, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí me decía una persona que ya terminó la universidad y todo eso, que ahora está en el ámbito laboral, me decía, a mí me cuesta muchísimo expresar mis ideas, porque si bien yo ya los tengo elaborados, lo que me cuesta es sacar porque tengo miedo a las críticas, ¿verdad? Por miedo a las Por críticas. miedo a las Sí, críticas. sí, Por sí. más de que alguien después dice lo que yo digo Ajá. y nadie le critica, yo tengo miedo que a mí sí, por lo que yo diga, no sea lo adecuado y me critiquen. O sea, que busca la aceptación todo el tiempo. Una aceptación que viene desde la infancia, ¿verdad? Claro, Como una claro. aceptación o que nunca rompió con ese patrón Sí. de conducta, de timidez y que lo sigue llevando en la adultez. Claro, claro, cuando ya debería ser un momento en que la persona ya pueda estar de vuelta de todas las cosas, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito laboral, ¿verdad? Sí. Que en donde se siente inhibido por no poder Sí. quitar todas sus Y capacidades. no solo en el ámbito laboral, en el ámbito interpersonal, ¿cuántas parejas tienen problemas debido a cosas no Sí. resueltas en la infancia y en la adolescencia, verdad? Sí, sobre todo la comunicación de pareja, ¿verdad? Claro, que tiene que ser mucho Que más eso abierta viene y de la franca. base familiar. Claro, y a veces no pasa por la franqueza ni por la dignidad de la persona, sino pasa sencillamente porque no logró vencer su timidez. Bueno, Sí. tenemos otro material, aquí nos están indicando sobre los riesgos de la timidez en los niños. Veamos cuáles son esos riesgos. Los riesgos de la timidez en niños. La falta de interacciones del menor tímido puede derivar en posteriores déficits afectivos y emocionales. Al no integrarse igual que el resto de sus compañeros en el grupo, el pequeño puede llegar a aislarse, lo que provocará el rechazo por parte de los demás. Asimismo, el comportamiento no problemático de estos pequeños provoca que reciban poca atención por parte del profesorado. Son muchos los riesgos. Sí, son muchos los riesgos y yo creo que se podría resumir en la palabra autoestima. Autoestima. Sí, ¿verdad? El chico que sigue repitiendo los patrones de timidez, lo que después logra es sentirse con una muy baja autoestima, porque
siente como que no puede estar al nivel de los otros, siente que no puede expresar todo lo que siente y que no es capaz de lograr lo que los otros logran. Sí, o sea, son muy duros al juzgarse, ¿verdad? Claro, y sobre todo en compararse con otros que sí tienen muchas capacidades o habilidades sociales, ¿verdad? Claro. Y por eso como que de todo lo que escuché yo lo resumiría en que la timidez en lo que más repercute es en la autoestima. En la autoestima. ¿Cómo los padres podemos ayudar a nuestros hijos así de una manera concreta, aparte de darles afecto, aparte de hacerles sentir en un ambiente más tranquilo, más seguro? ¿Qué decirles, por ejemplo? Bueno, yo creo que en primer lugar es importante que los padres detectemos ya en la niñez esa timidez. Sí. Lo que suele suceder muchas veces es que de chicos no son tímidos, pero pueden entrar en la adolescencia con una cierta timidez. Sí, y voy a hablar de los dos casos, ¿verdad? Sí, sí. En los chicos que son tímidos, yo creo que hay que promover muchas actividades sociales y si es necesario, inclusive una actividad muy terapéutica para los niños es el teatro. Ah, claro, para que aprendan a expresar emociones. Sí, para que aprendan y también algún taller de dibujo, de pintura, qué en donde puedan ¿eh? expresar. Es muy terapéutico eso para los chicos. Sí. Y lo otro que es muy terapéutico, practicar un deporte grupal. Porque en el deporte grupal uno tiene que aprender a manejar las emociones, sí. Tiene que aprender a soltarse, ¿verdad? Sí. Tiene que aprender a pelear por la pelota de fútbol, de básquet, ¿verdad? Y todo eso también se lleva al ámbito social porque son interacciones que después se llevan a la actividad social, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que es mucho mejor cuando desde chico se puede trabajar la timidez y promover diferentes actividades. Fantástico, es una buena salida para poder lograr ayudar a nuestros chicos a vencer la timidez. Sí. Ese es un tip muy importante. Bueno, ¿y qué otra cosa podríamos aportar más a la audiencia? Yo creo que está también los chicos que se vuelven de alguna manera más tímidos en la adolescencia, sí. que eran menos inhibidos y tal vez en la adolescencia se vuelven más inhibidos, claro. Y que a veces puede tener que ver con el aspecto físico, les salen granitos, ay, claro, famosos, o suben de peso, ¿verdad? O le cambia la voz y se sienten también, sí. ¿verdad? Y entonces también tenemos que estar muy atentos, entrar en contacto con el sexo opuesto y exactamente. tienen miedo al rechazo, los que son los más ganadores, los más winners, ¿verdad? Y están los losers, supuestamente los losers, nadie es loser, ¿verdad? Más inhibidos. Claro. Entonces también tenemos que estar no solamente atentos en la etapa de la niñez, sino en la adolescencia, que por supuesto pesa ya la autoestima para de alguna manera cerrar y hacer una definición de su carácter y su personalidad. Maravilloso. Bueno, vamos a cumplir ahora con nuestros auspiciantes. Vamos a una brevísima pausa comercial. Enseguida retornamos y seguimos hablando sobre este interesante tema. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en la grata compañía de la licenciada Teresa Galeano, psicoterapeuta y experta en terapia familiar. Estamos hablando sobre la timidez en los hijos. Y ahora el tema central, ¿cómo ayudarlos a vencer la timidez? Bueno, hay un material que preparó la producción de Padres al Día. Vamos a verlo y luego conversamos del tema, ¿sí? Consejos para ayudarle a vencer la timidez. No forzarle. Saluda, vete a jugar con los niños. Algunos padres insisten al hijo para que sea abierto. Sin embargo, es una conducta para la que no está preparado. No etiquetar. No es recomendable escudar ante los demás la actitud del pequeño con el clásico "es que es muy tímido".
Padres sociables, niños sociables. Si los pequeños observan que sus progenitores adoptan una actitud sociable ante las circunstancias nuevas, aprenderán y asumirán esta forma de actuar con naturalidad. Darles oportunidades para relacionarse, salir con otras familias con niños de su edad para que sus hijos tímidos practiquen sus habilidades sociales. Reconocer sus méritos. Es importante que los padres valoren sus actitudes positivas ante la timidez y reconozcan con palabras el mérito del pequeño. Esto lo ayudará a confiar en sus capacidades. No forzarles, no etiquetarles y también rescato el tema de resaltar esos comportamientos positivos que tengan, ¿verdad? Sí, y otra cosa interesante del material es que yo siempre les hablo a los padres, es que si ellos son sociables, los chicos también van a copiar esa conducta, Claro, ¿verdad? claro. Y que también le incluyan a los chicos con otras actividades, le inviten a la casa, hagan otras actividades, para que vayan rompiendo ese patrón de timidez, que Claro. muchas veces también son etiquetados, ¿verdad? Sí. Como tímidos, pero realmente no son tímidos, porque cuando vos le ves interactuar con los otros chicos, Lo hacen de lo maravilla. hacen de maravilla. El Claro. tema muchas veces viene la timidez frente al adulto, ¿verdad? Ah, claro. Que el chico es tímido frente a la figura de un Tiene miedo que lo adulto. critiquen. Tiene miedo que lo critiquen y puede ser también que de alguna manera se sientan inhibidos ante la sola presencia, ¿verdad? Ya sea porque tienen la figura de una madre o un padre también muy fuerte, Autoritaria, muy, autoritario, claro. Sí, sí, o sí. puede ser un abuelo también, ¿verdad? Claro. Entonces eso de alguna manera le inhibe frente a los adultos, pero con los otros niños él fácilmente se abre. Claro, claro. Tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Tenemos una que viene de Ñemby, de Federico, pregunta lo siguiente. Que un niño sea muy tímido puede afectarle en el habla, ya que son muy callados. Bueno, ahí tenemos que diferenciar la edad, Claro, ¿verdad? Si hay sí. niños de 3 años que no están emitiendo sonido es porque pueden llegar a tener un problema de lenguaje, claro. Y eso tendría que hacer una interconsulta con una fonoaudióloga. Claro, y de repente ¿verdad? puede ser neurológico también. Y también puede ser alguna cuestión neurológica. Entonces, por eso hago esa distinción. Si el niño ya pasó y está en etapa escolar, Sí. ¿verdad? Y habla poco, es muy callado, ahí también tenemos que definir si es por una cuestión de personalidad, es por una cuestión neurológica o es por una cuestión de temperamento, que eso sí se puede O mejorar. por algún evento que tuvo, porque hay chicos que son violados también Sí. y que de repente esa timidez se debe a un evento ajeno a él, a algo que le ocurrió y que se lo guardan o por miedo o temor, por ahí es alguien de la familia también, ¿verdad? O sea, Sí, hay que desde indagar luego desde que ahí todo podemos punto. pensar en dos cosas. Claro. O fueron o son permanentemente, digamos, maltratados psicológicamente en su ambiente. O bullying por su propio fueron hermano también. También, o fueron de alguna manera violados o Claro. abusados por alguien del entorno familiar. Claro, claro. Hay que estar atentos en todo, Sí. en todo momento. En todo momento. Bueno, hay otra pregunta. Esta viene de Encarnación. Pregunta Tamara. Soy profesora y en mi clase tengo 2 niños muy tímidos. ¿Cómo puedo ayudarlos? Bueno, yo creo que antes que nada, Tamara, el primer paso es hablar con los padres, Sí. ¿verdad? Porque muchas veces... Colectar datos, De ¿verdad? recolectar datos y también darle el feedback a los padres, Claro. darle el retorno de que en la clase estos chicos están siendo muy tímidos Sí. y que no les ayuda en su interacción social ni en su autoestima. Claro, claro. Yo creo que el primer paso para Tamara es que hable con los padres de estos chicos, sí, sí. ¿verdad? Y el segundo paso como profesora también puede ser que los tenga más cerca,
que le dé actividades, que se sientan útiles, que se sientan reconocidos, que le hagan alguna pregunta fácil como para que puedan responder y que eso genere algún sentido de valor y en de el seguridad niño, en de él, seguridad porque es la buenos. profesora la que Sí. está de alguna manera generando esa interacción. Y a veces en el colegio se conocen muchas más capacidades de los hijos que en la propia casa, ¿verdad? Sí. Entonces ahí la profesora enseguida puede detectar, bueno, él es bueno para cantar, ¿por qué no le dejamos que organice el coro del grado para participar de tal festival, una cosa así? Y él entonces se siente importante, ¿verdad? Así y le mismo. fomentamos la autoestima. Así. Es un tema, pero que da para y hablar. Muchas veces Sí. pasa después lo contrario, ¿verdad? Que hay chicos tímidos que se vuelven muy conversadores en la clase, ya me ha pasado de anécdotas, ¿verdad? De un extremo a otro. De un extremo ¿eh? pasan a ser muy conversadores ya. y les cuesta atajarse después. Y a veces ¿verdad? sin filtros, ya, ¿verdad? Sí, sin filtro. Bueno, pero lo importante es que aprendan a expresar sus emociones, que aprendan a expresar sus ideas, que puedan ser respetuosos, que puedan también empatizar con otras personas, porque de eso se trata la inteligencia la emocional. otra estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Facundo Manes, que es un neurólogo muy reconocido, ¿verdad? Sí. Es psiconeurólogo, ¿verdad? Y dijo una frase parecida a esta, que si les ayudamos a los chicos a ser asertivos emocionalmente, le estamos dando mucho más herramientas a que si le hacemos buenos alumnos. Fíjate, ¿verdad?, que la fuerza de esa frase, claro, explicar lo que es asertivo para que entienda para que la gente audiencia. entienda que ser asertivos es tener inteligencia emocional, ser capaz de resolver problemas y ser capaz de enfrentar ciertas disyuntivas desde la edad que tienen y desde el contexto que les toca, pero poder tener la capacidad de expresar y a la vez de conciliar eso que está expresando. Repitamos la frase porque me parece muy importante para cerrar el programa. Decía algo parecido como que necesitamos educar a los niños en ser asertivos emocionalmente más que esperar a que sean buenos alumnos. Porque buenos alumnos podemos encontrar, pero chicos que tengan la capacidad de ir adaptándose a la vida son los que finalmente tienen mucho más, se sienten mucho más confortables con su vida y se sienten mejor con lo que hacen y con lo que tienen. Y los padres tenemos la obligación de ayudar en este proceso, no dejarlos a su suerte. Así mismo. Se nos entregó un niño, tenemos que sacarlo adelante, ¿verdad? Bueno, con esta reflexión de la licenciada Teresa Galeano, máster en psicología, terapeuta familiar, un lujo tenerla siempre aquí en Padres al Día. Cerramos otra edición más. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.